Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados con presencia internacional. Tenemos directamente desde Uruguay a Guillermo Mariano. Guillermo, háblanos de tu página y de tu resumen. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Yo trabajo aquí en lo que es Básquet Total, que es el principal portal de básquetbol de Uruguay. Y bueno, además de los torneos locales, cubrimos lo que es la selección y bueno, venimos de una doble fecha que era muy importante para Uruguay. También todo lo que es el básquetbol local y a nivel de formativas y jugadores jóvenes, sub-23, es un poco a lo que yo me dedico. Muy buena la página, se la recomendamos, así que si no lo ha hecho, suscríbase, porque el baloncesto de toda la región es súper interesante en este momento. Y también nos acompaña desde California el Ramu. Saludos, Ramu. Saludos, Paco, saludos, Guillermo, saludos a toda la audiencia. Siempre agradecido, Paco, que me tengas en cuenta. Aquí listo para hablar de Puerto Rico y la agonía que sufrimos los fanáticos puertorriqueños este fin de semana. Bueno, en defensa de nosotros los feos, la gente utiliza feo para significar malo, pero los dos juegos de Puerto Rico de esta ventana fueron extremadamente feos. Fue un baloncesto de un poquito menos calidad de lo que esperábamos, hay que darle crédito al oponente, pero vamos a empezar por hablar de ese juego Puerto Rico y Uruguay. La cancha espectacular. Guillermo, háblanos sobre esta cancha, cómo se desarrolla esta cancha que de calidad mundial, los preparativos allí. Sí, por suerte sí, es una cancha recién inaugurada. Estos fueron los primeros dos partidos que se jugaron en el Antel Arena, que había sido inaugurado hacía cuestión de un par de semanas para lo que es espectáculos. Es un estadio que también se usa mucho para lo que sea conciertos y otro tipo de actividades. Y la semana pasada se armó por primera vez la cancha de básquetbol allí, y todos los que fuimos por primera vez nos encontramos muy gratamente sorprendidos con lo que es, la verdad, una cancha de primerísimo nivel, una visibilidad excelente desde todas las ubicaciones, muy cómoda, y con muy buena posibilidad de recibir público, una cancha que tuvo más de 12.000 espectadores, que en Uruguay no había canchas que permitieran esa cantidad de público, desde que el Cilindro, que es el estadio que estaba en el mismo lugar, y que hace unos cuantos años dejó de existir, desde entonces no podíamos tener esa cantidad de público, y fue muy bueno poder inaugurarlo con una victoria y además con la cancha llena. No, dio gusto ver ese público allí, la cancha, las facilidades, todo. Por ese lado dio gusto, ¿no? Pero el juego trascendió de una manera peculiar. Ramu, ¿puedes hablarnos de ese principio de ese juego? Bueno, nada se metía. Yo creo que como hemos hablado anteriormente, Eddie Casiano, desde que está en el mando del equipo nacional, hemos notado que la defensa ha sido nuestra principal arma. Nuestra carta de presentación ha sido la defensa, estuvo ahí ofensivamente. Yo creo que ambos equipos estuvieron muy parcos. Puerto Rico empezó malísimo. Hablaste de feo, Paco, de un partido feo, y la realidad es que nada salió. Yo creo que ese primer parcial fue un ejemplo, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer el resto del partido. Un partido muy luchado, un partido pobre, ofensivamente hablando, para ambos equipos, pero que al fin a la postre, ¿verdad?, tuvo que surgir un ganador. Esa primera mitad terminó 32-31 y realmente pues eso uno dice, no, eso es lo que calientan, ¿no?, que la segunda mitad va a ser de mucha más anotación. La segunda mitad también se acabó 32-31, o sea que realmente fue un partido completamente, pues uno puede decir bueno defensivamente o horrible ofensivamente, ¿no? Pero la realidad es que los dos equipos estaban muy unidimensionales, ¿no? David Huertas, un juego espectacular de parte de Puerto Rico, y Batista cargando en su mayor parte el equipo de Uruguay. Guillermo, ¿cómo ustedes visualizaban el desarrollo del juego? Sí, fue tal como dicen, o sea, el juego en sí fue bastante malo, con una característica creo que fue lo que quiso imponer Uruguay, un poco distinto a lo que venía haciendo en la etapa anterior, de jugar
posesiones muy largas y bajarle mucho el ritmo de juego a Puerto Rico, o sea, no dejar que Puerto Rico corriera la cancha, y como costo de eso Uruguay tampoco corrió la cancha, o sea, Uruguay decidió jugar posesiones largas, incluso quedándose a veces al borde de los 24 sin tirar o tomando algún tiro forzado por elegir no tomar tiros antes, pero bueno, un poco fue lo que planificó Mañano, que bueno, por cómo se dieron las incidencias al final salió bien, pero sin dudas no fue un juego como espectáculo bueno en cuanto al nivel de juego. La clave de Uruguay estuvo por allí, o sea, en la vuelta de Panchi Barrera, que fue un poco el que manejó las ofensivas, para un poco, como decías tú, Paco, buscar a Batista, pero principalmente manejar el ritmo de juego, o sea, manejar el ritmo a que el ritmo fuera lento, por momentos tedioso, y bueno, mantener un score muy bajo, que bueno, fue como se dio. Era como una pelea de boxeo de dos boxeadores que no podían dar knockout, porque veíamos que se sacaba una ventaja, pero no la podían sostener porque no tenían la ofensiva consistente, ¿no? Ambos equipos tiraron menos de 30% de la línea de 3 puntos. Ambos equipos tiraron en los 30 en por ciento de campo global, o sea que aparte de que no había mucho movimiento de balón, no había efectividad en los tiros. Una cosa a veces lleva a la otra, ¿no? Se forzaba mucho tiro y en este juego ganó mucha notoriedad en Puerto Rico un tiempo pedido del coach Magnano, donde él está regañando a sus jugadores porque están haciéndole la vida fácil a Puerto Rico. Él está diciendo, Puerto Rico está jugando 1 contra 1 y tiro libre, 1 contra 1 y tiro libre. Todos los puntos son así, no vienen de jugadas. Acá pues le causó cierta vergüenza al pueblo de Puerto Rico porque tenía mucho de verdad eso que estaba diciendo el coach Magnano, de que Puerto Rico no estaba haciendo una ofensiva organizada, ¿no? Sino que era tratábamos de hacer un pick and roll y terminábamos jugando 1 contra 1, con la suerte de que muchas veces, acabándose el reloj, recibíamos la falta personal y íbamos a tirar los 2 tiros libres. Ramón, tu comentario sobre esto. Pues mira, tenías razón, ¿no? A través del partido concuerdo con Guillermo en cuanto al sistema de juego que implantó Uruguay. Se notó, cuando tú miras el comentario de Magnano, el 1 contra 1, estaba intentando despertar defensivamente a su equipo, los errores que estaban haciendo en el 1 contra 1, porque al final daban falta y eso permitía que Puerto Rico llegara al tiro libre a anotar. Pero en el global, cuando miras el conjunto, realmente tenías razón. Nosotros hicimos 7 asistencias en el partido, Paco y Guillermo, nuestro total más bajo en los clasificatorios al Mundial. Otros datos que fueron los totales más bajos en la competencia y la clasificatoria: 62 puntos, total más bajo, 31% de campo, total más bajo, 56 de eficiencia, 18 canastos, apenas 18 canastos en un partido que perdimos por 2 puntos. O sea, haber jugado tan mal y haber tenido chance a ganar, yo creo que es uno de esos puntos que yo quisiera ver más el vaso medio lleno que medio vacío. La realidad es que el equipo no se quitó. Cuando tú no metes el balón, realmente te puedes frustrar, puedes caer en lapsos defensivos donde no te mueve. El equipo no se quitó, siguió batallando. Apenas 9 errores, es algo que hay que destacar. 23 ocasiones fuimos al tiro libre, anotamos en 18 ocasiones. Son datos que me gustaría resaltar porque la realidad es que el colectivo no lo tuvimos, el colectivo ofensivo. Ramón, tú lo ves medio lleno. Yo veo David Huerta y 2 gotitas de agua. O sea, de esos 18 canastos, 10 fueron de David Huerta. O sea que 11 jugadores se combinaron para encestar 8 canastos en todo el juego. Paco, Huertas anotó 36 puntos y Puerto Rico, el resto de los jugadores, 26 puntos. Realmente. Huertas anotó 58% de los puntos. Yo creo, Paco, honestamente, creo que esto debe ser un récord en el equipo nacional en Puerto Rico. 58% de los puntos. Hay que buscar esos historiadores, esa historia. El resto del equipo, Paco y Guillermo, de Puerto Rico tiró 20% de campo, de vuelta 53%. Algo que no esperábamos anterior a la ventana
es que tuviéramos este resurgir de una figura. No es porque no tuvieran el talento para hacerlo los jugadores en Puerto Rico, sino que lo hemos visto muy poco. Tal vez en una ocasión vimos a Gary Brown tomar control de un partido, vimos a Emi Andújar en un momento dado, pero la realidad es que sin Barea en el equipo, esa figura, no sabíamos si la teníamos, pero la gran mayoría en Puerto Rico pensábamos que iba a ser un esfuerzo totalmente colectivo. El colectivo ofensivo no estuvo, pero el defensivo sí estuvo, y eso me parece que tenemos que resaltarlo. Defendimos para 35% de campo, que ha sido hasta el momento nuestra mejor defensa en las clasificatorias al Mundial. ¿Cuán contentos están en Uruguay con la ejecución ofensiva de su equipo, Guillermo? O sea, ¿cuánto fue una falta de ejecución de su parte y cuánto fue la defensa de Puerto Rico? Creo que pasaron un par de cosas que fueron importantes tácticamente. Bueno, Uruguay no tiene en esta selección un alero definido, y entonces Uruguay termina jugando la mayor parte del tiempo prácticamente con tres bases, alternando a Parodi Vidal, Fittipaldo y Panchi Barrera. Por ese lado creo que también Uruguay facilitó un poco la defensa de Puerto Rico, porque Panchi Barrera tuvo la pelota mucho tiempo, hubo poca movilidad, porque tanto Parodi como Santiago Vidal son jugadores que necesitan tener la pelota en la mano, y que al no tenerla fueron menos trascendentes que lo que lo fueron, por ejemplo, ayer contra Estados Unidos. Entonces creo que por ese lado se facilitó un poco el trabajo de la defensa, y por otro lado también la dinámica propia de los jugadores puertorriqueños complicaron el encontrar buenos tiros. Fittipaldo fue muy bien defendido y le costó generar, que es una de las principales armas ofensivas del perímetro Uruguay, y entonces terminamos siendo muy dependientes de Batista en la pintura. En el primer tiempo Uruguay encuentra algunos triples con Fittipaldo y con Parodi, pero ya en el segundo tiempo no los encuentra, y en el último cuarto no había forma en que Uruguay pudiera anotar. Ahí es cuando viene la reacción de Puerto Rico, que pasa a ganar, y lo que nos termina salvando en realidad son dos triples, uno a 3-4 minutos del cierre y uno en el final mismo de Calfani, que no es un jugador, un tirador. O sea que hubo un poquito también de la buena fortuna de encontrar a Matías en una buena noche, cuando no es exactamente el rol que él suele cumplir. Ayer, por ejemplo, de hecho no tiró de 3 puntos contra Estados Unidos. Bueno, yo no sé si es tirador o no, pero se pareció a Klay Thompson tirando ese triple. O sea, la tiró con toda la confianza del mundo. No titubeó. O sea, él en ningún momento pensó en pasar esa bola. Él la recibió y la tiró en ritmo. Realmente hay que darle crédito, ¿no? El coach le dio la confianza y él en tomar el tiro y ejecutarlo correctamente. Sí, fue importante eso que tú decías. O sea, Mañano le hizo mucho hincapié en que la defensa se había cerrado sobre Batista, y le dijo una frase textual que fue: tú sos la rueda de auxilio, necesitamos que tires. Y ahí es cuando Calfani empieza a mirar un poco más el aro y a ser importante en el cierre, que sin duda fue la figura para el cierre de Uruguay. Y realmente por el lado de Puerto Rico fue curioso, porque la defensa de Puerto Rico había, no voy a decir descifrado, pero había encontrado más efectividad contra la ofensiva uruguaya con un equipo más flexible defensivamente. O sea, estaban metiendo a Alex Franklin a defender abajo. Y Ramos, interesante que en esa última jugada el coach Casiano decide entrar a Ricky Sánchez, que es el que termina guardiando a Calfani. ¿Tiene algún comentario sobre esa jugada, Ramos? Mira, Ricky Sánchez ayudó a la penetración. Yo creo que como dice Guillermo, no creo que el scouting estaba hecho. Calfani no me parece que sea un jugador de cuidado en el triple. En este caso estaba completamente abierto, tomó el tiro y lo metió, para fortuna de Uruguay. De la misma manera pudo haber fallado y hubiésemos lucido como genios, pero en ese caso yo creo que Casiano ha demostrado mucha confianza en Ricky Sánchez, y me es curioso. Simplemente voy a mencionar este detalle porque a veces pensamos que Ricky Sánchez es el peor defensor en el equipo nacional y no rota y X o Y, pero la realidad es que el juego ante Panamá tuvo 3 robos, 3 bloqueos, una presencia defensiva fenomenal, que en este caso simplemente yo creo que Edicación estaba yendo con el jugador veterano, el jugador en la pintura. Fue una jugada de mala suerte para Ricky Sánchez, creo que lo podemos ver así, en una noche donde no las tuvo todas consigo, ni Ricky
ni vasallo. Nuestros dos jugadores más experimentados en el equipo se combinaron para 0 en 6 de campo, menos 8 de eficiencia. Es la primera vez que Ricky Sánchez, en toda su carrera con el equipo nacional, 107 partidos en ese momento, la primera vez en su carrera que jugaba más de 20 minutos y no anotaba puntos y terminó en eficiencia negativa. Un juego malo desde ese punto de vista y tal vez mala suerte en esa última jugada con Calfani. Bueno, yo lo veo como buena ejecución, no mala suerte, porque Calfani, como dije, tiró en ritmo, tiró bien, y el coach lo tenía preparado. Pero yo difiero de ti, y de eso vamos a hablar en Juego de Panamá y Puerto Rico. Las estadísticas no siempre te dicen la labor defensiva, y yo difiero de que hizo una buena labor defensiva en ese juego con Panamá. Sí, yo creo que el otro punto también pasó porque, como les decía, el jugar Uruguay con 3 jugadores bajos tanto tiempo también le permitió a Puerto Rico jugar más tiempo con Clavel y Huerta juntos, y creo que por ahí también pasó lo mejor de Puerto Rico. O sea, fueron los dos que más se destacaron. Obviamente Huertas lejos el mejor, pero también les permitió eso que bueno, al no precisar un jugador más fuerte para defender un alero uruguayo que no tenemos un alero más corpulento, fue importante. Y el juego termina con una victoria para Uruguay 64-62, importantísima, ¿no? O sea, una importantísima para Uruguay, porque Uruguay, si le ganaba a Estados Unidos, tenía toda la puerta abierta para entrar al Mundial. Y Guillermo, háblanos de ese juego Uruguay-Estados Unidos, que también fue muy interesante. Fue un partido totalmente distinto. Un poco yo me había quedado conversando con algunos jugadores luego del primer partido, si esto de bajarle tanto el ritmo al juego era una intención de Mañano como su idea de juego, ya que era su primer partido, o específicamente porque era el juego ante Puerto Rico y lo pensó como una estrategia específicamente. Y ayer quedó claro que en el juego contra Uruguay, de Uruguay contra Estados Unidos, hubo mucho más ritmo, el juego fue mucho más fluido, Uruguay tuvo más variantes de juego, tanto con Parodi como un buen ingreso de Vidal. Barrera recién apareció o fue protagonista del juego en la segunda mitad, y fue un partido totalmente distinto, obviamente con un trago muy amargo para Uruguay, porque durante 35 minutos pareció controlar a Estados Unidos y poder quedarse con el partido. Si bien uno sabe que Estados Unidos, aunque venga con un equipo que está lejos de ser de los mejores de Estados Unidos, siempre tiene armas y puede complicar. Ayer, Estados Unidos terminó dando vuelta el partido. Yo creo que ayer las claves un poco pasaron por el muy buen número de 3 puntos que tuvo Uruguay. Uruguay ayer tira 13 de 30 en triples, o sea, uno de los mejores porcentajes que ha tenido en la eliminatoria, invocando también de jugadores en distintas manos. Fittipaldo puso 4, Vidal y Parodi pusieron 3 cada uno, también hubo un triple de Panchi Barrera. Entonces por ahí Uruguay logró ir llevando el score bien, si bien Batista fue más controlado y le costó anotar contra jugadores grandes, en el caso de Seller, que ofensivamente aporta muy poco, pero bueno, es un jugador muy alto y que complicó, y principalmente cuando Estados Unidos trajo desde el banco a jugadores como Moreland, nos complicó mucho por ser mucho más atlético, correr más la cancha y sacarlo un poco a Batista de su zona de confort en ese sentido. Uruguay bancó con triples durante gran parte del juego. Volvimos a tener el problema en el último cuarto de no meterla, un poco también por el cansancio. Batista llegó muy cansado al final, Fittipaldo llegó muy cansado al final y tuvo un par de pérdidas en el final que costaron caro. Y Estados Unidos lo contrario, o sea, una rotación mucho más amplia, trajo más jugadores del banco que dieron su aporte, y bueno, en el final, tanto en el perímetro con tries y con triples también sobre el cierre, nos sacaron la ventaja, que bueno, fue un poco muy difícil dar vuelta ya en los últimos minutos. Pero creo que pasó un poco por allí, o sea, Uruguay mantuvo un juego de muy buenos porcentajes durante 30 y pocos minutos, pero no lo pudo sostener hasta el final, y bueno, y al final Estados Unidos marcó esa diferencia. Es interesante porque tiraron excelente de 3, pero tiraron bastante mal de 2. O sea que principalmente por el Batista, ¿no? Que es como decir, el hoyo negro de la ofensiva, ¿no? La bola llega ahí y uno espera resultados.
y en ese juego tiró de 11-2, ¿no? O sea Sí, totalmente. No solamente tiró muy mal de 2 puntos, que en gran parte fue mérito de sus defensas, no de una defensa mano a mano, porque en realidad siempre lo doblaron y hasta lo triplicaron, y por eso también surgieron los triples, sino que durante el juego Estados Unidos fue ajustando también en no dejar que Batista generara desde el poste bajo, en que las descargas no fueran fáciles o un poco fueran a donde ellos querían que fueran, o sea, a que quedara Barrera con la pelota o a que quedaran otros jugadores con la pelota que no fueran, por ejemplo, Fittipaldo, que era el que estaba en la mejor noche, y por ese lado nos complicaron. También la defensa de Estados Unidos en el perímetro es bastante asfixiante, y bueno, y complicó un poco el que Uruguay pudiera tirar de 2 puntos, o sea, prácticamente no hay goles de bandeja de Uruguay. Porque bueno, era muy difícil tirar ahí y era un juego que realmente, si hubiéramos tenido los porcentajes de 3 puntos que hemos tenido en otras noches y que son más, lamentablemente más normales para Uruguay, un porcentaje más cercano al 30-35%, era un juego que se nos hubiera complicado mucho antes. Bueno, y esa defensa, ese cansancio, porque el juego de Puerto Rico también tuvo un efecto en este juego, en el agotamiento, Sin dudas, ¿no? sin dudas. Pues provocó 18 turnovers del equipo de Uruguay, que es mortal normalmente contra un equipo, pero más un equipo del calibre de Estados Unidos, ¿no? Así Sí, que... y de esas 18 pérdidas, hay, si no me equivoco, hay 5 o 6 que son en el último cuarto, que es el momento en que, bueno, que Uruguay pierde un poco el control del juego, producto mucho del cansancio. O sea, Uruguay tiene una rotación, si bien uno ve capaz que entraron en el primer partido 11 jugadores y en este también 11 jugadores, hay muchos jugadores que entran con roles muy puntuales de 2-3 minutos, y que la carga del equipo va siempre sobre 6 o 7 jugadores, y bueno, realmente ese desgaste se siente contra un Estados Unidos que tanto en Argentina como ayer tiene una rotación muchísimo más amplia y donde prácticamente nunca un jugador llega a los 27-28 minutos. Y hablando de Argentina, Uruguay le gana a Argentina en Argentina, una de las victorias más grandes, ¿verdad? En Olavarría, sin duda. Del equipo de Uruguay. Y Uruguay entiende que necesita hacer un cambio en el director técnico y traen al argentino Magnano. ¿Cómo compara el Uruguay de antes de Magnano con el Uruguay que vistes en estos 2 juegos, o es muy temprano para llegar a alguna conclusión? Obviamente conclusiones definitivas no podemos tener, pero sí hay algunas cosas que son importantes, y no solamente en los partidos sino a lo largo del proceso. En cuanto a jugadores no hubo grandes diferencias, si bien obviamente en el último partido de Signorelli había habido muchas bajas de Uruguay por distintos motivos. Calfani por un tema de lesión, Vidal justo había sido padre y no vino, y bueno, y nos complicó un poco, pero también los jugadores que se sumaron en ese momento, caso Diego García, lo habían hecho muy bien. Entonces, en cuanto a conformación del plantel no hubo grandes diferencias. El único jugador que se había un poco retirado de la selección iba a volver para esta ventana, que era Mauricio El Pica Aguiar, que hoy está en Corinthians. Al final, por un tema de una pubalgia, no se sumó al equipo, entonces no hubo diferencias considerables en cuanto a plantel. En cuanto a idea de juego, en el primer partido sí fue muy distinto, porque la idea de jugar posesiones largas y lentas va totalmente en contra de lo que es la idea de juego de Signorelli, en donde se buscaba un básquetbol mucho más dinámico, mucho más moderno en ese sentido. Pero bueno, después viendo Uruguay ayer no ha habido grandes diferencias. Creo que el cambio se debió más a un tema de relacionamiento. Creo que se han expuesto un poco los temas grupales que hubo en su momento entre Batista y de entrenadores, Signorelli. Incluso hay un cambio de capitán que creo que es un poco simbólico, de que el capitán venía siendo Fittipaldo y en estos 2 partidos Batista vuelve a ser el capitán de Uruguay. Pero no en cuanto a estilo de juego, creo que es más un tema de relacionamiento. Y sí, lo que los jugadores nos comentaban es que un poco el respeto y la exigencia que impone Magnano se vieron en las semanas de entrenamientos previos, en donde los entrenamientos fueron quizá más exigentes, con más concentración. Ellos nos decían: no huele una mosca, los entrenamientos no se cortan por nada, los jugadores no ponen excusas de dolor, de bajar la carga de entrenamiento ni nada. Quizá por ahí viene más la diferencia en cuanto a
a la hora de entrenar y de preparar los partidos, no tanto en cuanto a estilo de juego o a jugadores. Bueno, y no podemos olvidar el aspecto de negocio, ¿no? O sea, la contratación de Magnano por ser un nombre grande, también llena canchas, ¿no? O sea, le crea más expectativas y estadio nuevo, pues... Sin dudas. Los partidos anteriores Uruguay venía con un promedio de público que no llegaba en general a las 5.000 personas. Y en estos dos partidos se jugó con 12.000 personas con entradas agotadas. Y ahí en el combo uno de los factores clave fue la contratación de Mañana. Otro obviamente la inauguración del Antelarena, que también generaba mucha curiosidad por parte de la afición y de gente que capaz que le gusta o le interesa el básquetbol pero que no está tan metida. Y igualmente quería ir a ver un poco el espectáculo. Y bueno, y obviamente también la posibilidad de estar con un equipo que está cerca o con posibilidades de clasificar al Mundial, sin duda, ¿no? Bueno, Ramu, terminamos el juego Uruguay-Puerto Rico un poquito decepcionado, pero a la misma vez no fue un mal escenario perder por 2 puntos, especialmente como tú dices, habiendo tenido un juego malo y perder por 2 puntos nada más. Y terminamos decepcionados, Pelacoco también terminó decepcionado, especialmente porque Pelacoco estaba matando la liga uruguaya y yo me imagino no lo vimos, creíamos que iba a entrar a darle 3 palos a Batista para imponer respeto, pero no sucedió. Y pasamos al juego de Panamá y dijimos, pues ya votamos el juego malo, así que vamos para el juego bueno. Pero votamos el juego malo para jugar el juego peor. Cuéntame del juego de Panamá y Puerto Rico, Raúl. Mira, honestamente mi preocupación más grande al inicio de ese partido fue Gary Brown. En la previa que yo tuve en mi página de Facebook, yo hablé acerca de que para mí uno de los jugadores más importantes en el juego de Uruguay, o tal vez el más importante, era Gary Brown. Gary Brown no es que jugó mal, obviamente no tuvo su mejor juego ofensivo, tuvo 8 rebotes, tuvo asistencia, robo, sin errores ante Uruguay, que hay que destacarlo. Pero el inicio de Panamá realmente me preocupó muchísimo porque Gary Brown empezó mal. Casiano recurrió a Javi y desde que Javi entró realmente tuvo un buen feeling del partido porque Javi llegó, dio buenos minutos, a pesar que empezamos igual de pobre que en el partido anterior. No tuvimos la figura de Vuelta, una figura enorme, obviamente sus mejores números en el equipo nacional por mucho. Los mejores números que ha puesto cualquier jugador en estas clasificatorias al Mundial hasta el momento. Eso no existió. Fíjate que Vueltas en cierta manera desaparece. Y después de que ese primer tiempo pasa, estamos abajo. Y haber jugado igual de mal, Paco, realmente en algún momento tenía que cambiar el papel. Y ahí es donde vi ese resurgir de Gary. Por eso es que me da un poco de esperanza esa segunda mitad con Panamá. Yo quería mencionarte algo, y es que desde el inicio, Paco, en la pintura, Panamá nos estaba haciendo una fiesta. Uruguay también, o sea, realmente en la pintura los equipos están siendo muy efectivos contra Puerto Rico. Bueno, sin duda, a eso voy. Eso fue lo que vimos en el primer parcial. Fíjate que Panamá lanzó de 8-5 de campo en la pintura, 63%. En el segundo parcial de 5-3 de campo, 60%. En el tercer parcial de 10-4, 40%. Y en el último parcial de 6-2 para 33%. Ahí en la pintura, Paco, fue que cambió el juego de Puerto Rico. No fue el tiro largo, porque no estuvo el tiro largo. Tuvimos nuestro segundo peor juego tirando el triple en estas clasificatorias del Mundial. O sea, la respuesta no estuvo en el triple, estuvo en la pintura. Defendimos en la pintura. Alex Franklin vino del banco para darnos probablemente su mejor juego con el equipo nacional. Como mencioné, Javi tuvo unos buenos minutos. Gary Brown tuvo una segunda mitad espectacular contra el equipo de Panamá. 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, de 3-4 de campo, de 4-3 de campo. O sea que yo creo que volvimos a ver lo que nos había estado funcionando anteriormente, que había sido el colectivo en ambos lados
de la cancha, porque ofensivamente, como mencioné, no tuvimos el triple, pero defensivamente el equipo hizo su trabajo. Ese resurgir de la segunda mitad, hay dos factores. Uno es Jorge Brian Díaz. O sea, Jorge Brian Díaz en esa segunda mitad metió unos cuantos canastos rebotes ofensivos con un donqueo, dio unos cuantos tapones, o sea que estableció su juego dentro de lo que se llama establecer el juego, porque Puerto Rico no insiste en postear a nadie. Es parte de la falta de balance en la ofensiva de Puerto Rico, ¿verdad? Pero Jorge Brian manufacturó unos cuantos puntos cerca del canasto. Y defensivamente también, ¿no? El juego cambió con la intensidad de Franklin, como tú dices, y ahí es donde yo difiero de que Ricky Sánchez tuvo un buen juego defensivo. Ricky Sánchez fue oportuno, tuvo sus 3 robos de balón, sus 3 blocks, en momentos importantes, vamos a ponerlo así de esa manera, pero la primera mitad fue atroz. Espantosa la defensa. Fue muy poco esfuerzo, ¿no? Pero es un veterano de mucha maña, ¿no? Y logró algunas jugadas importantes en la segunda mitad, estar en el lugar correcto, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero Franklin fue la clave de este juego. O sea, la defensa de Franklin, nota que por ejemplo Yao López estuvo negativo en eficiencia, Vasallo estuvo negativo en eficiencia, o sea que no teníamos muchas opciones. La confección del equipo no permitía mucho juego malo de los aleros porque no teníamos, y Javi tenía que jugar bien si Gary Brown no lo hacía, porque no teníamos un tercer armador. Así que realmente los jugadores que tenían que responder lo hicieron. El más menos de Alex Franklin, para reforzar este punto, 17 positivos. Eso tú lo comparas con un negativo 10 de Vasallo. Huerta tuvo un negativo 5 ese juego. O sea que realmente el juego, la dinámica y todo cambió gracias a la defensa y la ofensiva de Alexander Franklin en este juego, que obviamente está acostumbrado a jugar con Gary Brown. O sea que Gary Brown mejoró en la segunda mitad, empezó a jugar más con Franklin. Le da más familiaridad, podía jugar un poquito más cómodo. Gary Brown en los centroamericanos lo empezamos a ver. Se veía forzado a veces a crear jugadas. Muchas veces obviamente los árbitros no lo conocen, le van a pitar las jugadas cuestionables en su contra, que lo vimos en un par de ocasiones, pero la realidad del caso es que fue un juego de nuevo no elegante. Tú y yo hablamos fuera del programa que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con Casiano con el plantel que eligió para esta ventana. Pero la realidad es que aunque no estamos de acuerdo, yo le doy mucho crédito a Casiano, porque movió la ficha de nuevo, porque tiene al equipo jugando, no necesariamente están jugando excelente. La ofensiva fue pobre. Paco, nosotros llegamos anotando 85 puntos por juego en las ventanas. Entonces, apenas anotamos 67 puntos por juego en esta ventana. ¿Sí me entiendes? Es que la clave de eso, Ramos, es cuántos canastos fáciles tuvimos. No los tenemos. 6 puntos en fast break ante Uruguay, 9 puntos en fast break con Panamá. Pero donde estuvo la clave, Paco, es que en la defensa colectiva, la defensa en la pintura, fíjate cómo Carter, el panameño, apenas anotó 2 puntos en la segunda mitad. 2 puntos, Paco, y fueron 2 tiros libres con 48 segundos en el marcador. O sea, lo contuvimos completamente en la segunda mitad. Muchísimo crédito, hay que dárselo a Jorge Brian, a Ricky Sánchez, a Collier, hicieron el trabajo en la pintura. El mismo Franklin tuvo un juego espectacular, tal vez su mejor juego en el equipo nacional. Ahorita mencionaste varios jugadores, lo mencionamos de Ricky, 3 robos, 3 bloqueos. Por primera vez un jugador en el equipo nacional hace eso desde Balkman en el 2013, que hizo 5 robos, 3 bloqueos. O sea que es algo que no vemos, y es algo que por más que critiquemos a Ricky sabe meter las manos. No es un bloqueador natural, porque lo sabemos, lo hemos visto por años y no lo es, pero en este momento, en ese caso con Panamá,
estuvo certero. Vasallo completamente apagado en estos 2 partidos. Jorge Bryan respondió con su mejor juego en el equipo nacional. Apenas la 5ª vez que anota más de 10 puntos, Paco. Y sus 4 tapones son lo más alto que ha hecho en el equipo nacional. O sea que el conglomerado, Brown tuvo su mejor juego en el equipo nacional. El conglomerado, le doy mucho crédito. No, ahí estoy completamente en desacuerdo contigo. Que ese fue el mejor juego de Gary Brown en el equipo nacional. El segundo mejor partido en el equipo nacional. Yo te diría el tercero, yo te diría tal vez el tercero o el cuarto. Pero... Iba a la defensa colectiva, Paco, porque los últimos 5 juegos, Puerto Rico ha permitido 79 contra México, 73 contra Panamá, 106 contra Argentina, que obviamente es el outlier, ¿verdad? El número que se sale de la norma, 64 con Uruguay, 70 con Panamá. Nuestra defensa, de nuevo repito, es nuestra carta de presentación y es la defensa, no es la ofensiva, la que nos va a dar el triunfo en ese partido tan crucial con Uruguay en Puerto Rico. Bueno, déjame presentar la otra cara de la moneda. El equipo de Argentina es un equipo de calidad mundial. Nuestra defensa en la región es nuestra carta de triunfo, pero pudiera ser insuficiente a nivel mundial, ¿no? Y eso es lo que queremos, competir en el mundial. Claro. Así que hace falta como más, pero lo que estamos viendo nos dice, mira, Gian Clavela, aunque no esté entrando, galdea con mucha intensidad, Huerta galdea con intensidad, Franklin galdea con intensidad. A mí me hubiera gustado ver a Kevin John para ver si ayuda en ese tipo de plantilla cuando Uruguay trae 3 gares, pues Kevin John puede jugar ambas posiciones, se puede mover, le da dinamismo en la carrera, que en la carrera necesitamos ayuda. Me hubiera gustado tal vez llevar a un Kyle Viñales a ver si nos ayuda con la ofensiva, ¿verdad? Que son jugadores que estaban disponibles, pero nos fuimos con un equipo bien alto, bien lento, y realmente eso fue lo que vimos, un equipo alto, lento, de un baloncesto no moderno. Fuimos afortunados de haber terminado en los 2 juegos 1-1. Yo creo que es aceptable ese resultado, pero no dejó a nadie satisfecho. Yo estoy seguro que el mismo Eddie está contento, pero no por la forma en que ejecutamos en cancha. Cuéntame, Ramón. Estamos de acuerdo. Nuestra confección del equipo fue lo que permitió que Uruguay jugara como jugó. Y te garantizo, Paco, no importa cómo se mire nuestro plantel, el juego de Uruguay va a ser exactamente el mismo. Van a ser posesiones largas, va a ser un partido con baja anotación. Ellos van a buscar que sea un partido de esa manera y va a estar en Puerto Rico. Nosotros vamos a tener que formar el equipo, confeccionar el equipo mirando a Uruguay, porque el juego de Argentina, como mencionamos antes, probablemente no nos vaya a dar nada, va a ser para nosotros un juego de fogueo, tal vez para ellos signifique más incluso que para nosotros, porque ellos todavía están jugando por el primer lugar en el grupo. Entonces va a ser un partido bien parecido. Vamos a estar bien pendientes en ver qué estrategia utiliza Eddie Casiano cuando vaya a confeccionar el equipo de la próxima ventana. Exacto, va a tratar de machar a Uruguay en lo que Uruguay nos quiere jugar, o va a tratar de imponer un juego más atlético. Esa es la pregunta, Paco. Y eso lo sabremos tan pronto nos digan cuál es el roster, ¿no? En este caso, que Puerto Rico llevó 5 centros / power forward, pues era un equipo mucho más lento. El small forward era Vasallo, que es lento. O sea que era un equipo que se sabía que no iba a correr. Uruguay jugó para eso. Eddie básicamente hizo el equipo para ese tipo de juego, pero no estamos acostumbrados, tal vez no es lo que queríamos hacer, y la realidad es que no teníamos las herramientas para jugar ofensiva 40 minutos sin depender de héroes como Huertas en ese primer juego. Así que Ramu, febrero, todos los caminos conducen a la cancha que escoja la federación. Yo entiendo que la federación va a buscar el dinero porque le hace falta y van a hacer los 2 juegos en Clemente.
Yo realmente me gusta la estrategia de Argentina, que hacía viajar a los equipos 4 horas de la capital para jugar. O sea que si Argentina fuera a Puerto Rico, un juego sería en Ponce y el otro juego sería en Maricao o San Germán. En Quebradilla. No sé si tú quieres un incidente internacional de sillas volando cuando Franklin cometió la antideportiva, ¿verdad? Pero en Humacao y en San Germán. En Cabo Rojo. Cabo Rojo es muy bueno. Cabo Rojo es muy turístico. ¿Sí? En la Rebeca Colbert. Muy turístico, muy turístico. Sí, no, tiene que ser un viaje Utuado, Maricao, que nosotros sepamos cómo llegar bien, pero ellos la pasen fea. Y que vayan en caballo. Pero nada, eso es parte de la estrategia, pero probablemente sean inclementes los juegos, y de nuevo hay que llenarlo, hay que apoyar al equipo y ver si logramos ese pase para China. Paco, ¿sí? Se van a llenar, van a estar fuleteados esos 2 partidos. Sí, sin lugar a dudas, especialmente el de Uruguay. Correcto. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso mismo, de clasificación al Mundial. Hay varios escenarios después de esta ventana, pero básicamente yo tuve una discusión con el Ramu, donde yo le digo, Ramu, el único juego que importa, Uruguay versus Puerto Rico en Puerto Rico. El ganador de ese juego va para el Mundial. El Ramu me dice que matemáticamente eso no es cierto, que hay varios escenarios, lo cual también es cierto, pero para mí esto es un juego de playoff. Ramu, háblanos un poquito sobre los escenarios para la entrada al Mundial. Mira, en nuestro grupo Argentina y Estados Unidos ya poncharon su boleto. No hay manera que bajen del 1 y el 2, o sea que ellos van a competir por los dos primeros lugares. Panamá y México de igual forma ya están eliminados. No hay manera matemáticamente que ellos logren llegar al Mundial, así que solamente nos queda Uruguay y Puerto Rico, que obviamente hay varios escenarios, tienen igual marca, ambos con 6 y 4. Si ambos ganan o ambos pierden ese primer partido de la próxima ventana, el juego es vida o muerte por el tercer lugar, el juego en Puerto Rico. Si Puerto Rico gana y Uruguay pierde, Uruguay tiene que ganar obligatoriamente para poder llegar en tercer lugar y Puerto Rico bajaría al 4º lugar. Si Puerto Rico pierde con Argentina y Uruguay le gana a México, Puerto Rico tiene que ganar por 3 puntos o más para poder avanzar en tercer lugar. Para nuestros oyentes, en este momento Uruguay tiene un negativo 70 de diferencial de puntos. Eso debido a que Uruguay entregó el juego anterior con Estados Unidos estratégicamente y el juego con Argentina. Con Argentina de local, que fue una diferencia muy, muy grande. Muy grande. O sea que realmente el diferencial de puntos es muy, muy difícil. Si Puerto Rico pierde con Argentina y Uruguay gana, luego Puerto Rico tiene que ganar para empatar con Uruguay con 7 y 5, y ahí no es el diferencial colectivo, es el diferencial de puntos entre los 2 partidos de ellos. No, estoy claro, pero si gana por 2, empatan en diferencial de puntos. No había llegado a ese escenario, Paco. Estaba mencionando que Puerto Rico está obligado a ganar por 3 puntos para llegar al tercero. Si Puerto Rico gana por 1 punto en ese escenario, Uruguay termina tercer lugar por diferencial de puntos. Y el otro escenario es que Puerto Rico gane por 2. Pero ojo, si gana por 2, tiene que ganar con más de 64 puntos, o sea, con 65 puntos o más. Si se gana 64-62 con el mismo marcador que tuvimos en Montevideo, se va a definir por el diferencial de puntos de todos los partidos del grupo, que fue lo que tú mencionaste. Pero si Puerto Rico gana con 63 puntos o menos, Uruguay clasifica. O sea, aún perdiendo Uruguay, podría ganar porque fue el otro tiebreaker en la regla de FIBA. Es el equipo que más puntos haya anotado entre los 2 partidos. Y en ese caso, si Puerto Rico aún ganara por 2 puntos con 63 puntos o menos,
Uruguay gana porque anotaron 64 puntos en el partido en Uruguay. O sea que hay varios escenarios bien específicos de si Uruguay gana por 1 o pierde por 1, si Puerto Rico gana por 2, pero en la mayoría de los casos, digamos que en el 90% de las posibilidades, el ganador de ese juego clasifica para el Mundial. ¿Cómo ustedes lo ven allá en Uruguay, Guillermo? Sí, nosotros tenemos cuentas muy parecidas. En realidad, un poco como tú decías, Paco, nosotros realmente creemos que la definición es en el partido con Puerto Rico, porque la primera fecha en realidad, si bien nos puede dar la ventaja de poder perder por un punto, al ser tan mínima la diferencia, es como, bueno, un poco no es algo que uno pueda entrar a la cancha al último partido pensando puedo hasta perder por 1, es algo que a tener en cuenta en los 30 segundos finales, pero bueno, diferente sería si Uruguay hubiera podido ganar el jueves pasado por 10 puntos, que ahí ya obviamente era otro escenario, pero no fue lo que pasó. Nosotros acá en realidad todavía estamos un poco atentos a lo que pase hoy en el grupo F, pensando también en las posibilidades que puede tener tanto Uruguay como Puerto Rico de clasificar cuarto, que son bastante complicadas. Y bueno, y después la cuenta nuestra más sencilla es, para clasificar tercero hay que ganar en San Juan de Puerto Rico. Eso es un poco la lectura simple que hacemos. Sabemos que obviamente hay un montón de detalles como los que mencionaba el Ramu recién, que son tal cual, pero bueno, un poco la lectura simple es el 25 de febrero en Puerto Rico se define la clasificación y un poco es lo que tenemos en la cabeza. Sí es cierto que bueno, si bien Uruguay pudo ganar acá, es muy difícil, porque bueno, Puerto Rico también seguramente tenga el retorno de Clemente, de Martínez, bueno, habrá que ver si hay alguna posibilidad de que Barea esté, por más que tenga actividad de NBA en esa época, y eso, todo eso obviamente son cosas que complicarían mucho más las chances de Uruguay, que básicamente va a tener el mismo equipo al cual se puede sumar Pica Aguiar, pero no se va a sumar más nadie. Es un hecho que Granger no va a poder estar, así que bueno, un poco con el mismo equipo que jugó el otro día, más Atila Pasos, que bueno, el otro día no estuvo, pero que bueno, que tiene un rol muy puntual en el equipo, son los quienes van a definir la clasificación y un poco más que nada apuntando todas las baterías a ese juego. Inclusive habrá que ver, de acuerdo a lo que pase en el otro grupo y las posibilidades o no de que un cuarto clasifique, si Uruguay apuesta al juego con México o no, o si directamente prefiere darle descanso y no cargar tanto a algunos jugadores luego de lo que va a ser el viaje a México y Puerto Rico por jugar los 2 partidos de visitante y de llevar más frescos, digamos, a los principales jugadores, caso Fittipaldo, Batista y Barrera. Hay que notar que Uruguay ya hizo esto en una ventana anterior donde entregó el juego de Estados Unidos y le funcionó porque le ganó a México. Que era un partido de suma importancia para Uruguay. Guillermo, ¿ves posible que los jugadores, esos que mencionaste, los más clave, se envíen directamente a Puerto Rico para que tengan, qué sé yo, una semana, 5 días previos a que se estén aclimatando al país, a que tal vez tengan algunas sesiones de práctica con varios jugadores, mientras el equipo B, por llamarlo de alguna manera, está activo en México? ¿Es algo que tú podrías visualizar? Yo creo que no es extremo. Para empezar, porque la mayoría de los jugadores van a ir directo de Europa y si bien van a ir directo a México o a Puerto Rico, no van a pasar por Uruguay, no van a llegar con muchos días de anticipación. Sí, lo que yo creo que puede pasar es que el día anterior al partido de Uruguay con México juega República Dominicana en un juego que es bastante importante para la posibilidad de cuarto puesto. Creo que si Uruguay ve que ese cuarto puesto no es posible, y bien va a tener el equipo completo en México, es posible que el equipo completo no juegue tantos minutos en México, o sea que juegue algunos minutos, sí, para encontrar un poco más de funcionamiento y eso, pero no cargarse para llegar a un desgaste, que es un poco algo que nos pasó ayer. O sea, como le decía, la rotación de Uruguay es bastante más corta que la de otros equipos, entonces creo que si el partido con México realmente pierde trascendencia y Uruguay puede dar descansos allí y pensar más bien en Puerto Rico, yo no dudo que mañana lo haga.
no creo que armar 2 equipos como pasó en su momento con Estados Unidos en Estados Unidos, porque allí había un tema de viajes y todo distinto. Y obviamente era otro cuerpo técnico. Pero sí jugar el partido con Puerto Rico, jugar el partido con México pensando en Puerto Rico. O sea, como decimos acá, a medio pocillo, ¿verdad? No jugando sí, con, o sea, con toda la darle capacidad. más minutos a los jugadores que habitualmente son relevos y bueno, y que los jugadores titulares cuidarlos. También obviamente estamos hablando de algo que va a pasar dentro de 2 meses y poco, y obviamente va a haber que ver en qué condiciones sanitarias llegan todos los jugadores, si están todos, etcétera. Pero bueno, en una condición ideal, digamos que estén todos, yo creo que puede pasar sí que el equipo completo viaje a México, pero que a los 3 o 4 jugadores más importantes y incluso los que tienen más viajes, pues bueno, en el caso Fittipaldo viene con el desgaste de jugar en ACB. En el caso de Batista, es un jugador que bueno, un poco siente más la carga, también por edad. Entonces, si hay que cuidarlos un poco, creo que no descarto que contra México se los cuide para que, bueno, la final para nosotros es ese partido con Puerto Rico y es un poco el que va a definir todo. Y eso queremos, que sea un juego de mucha intensidad, ambos equipos en su máxima capacidad, dando el todo por el todo. Se nos ha hablado que Varian no va a estar disponible para esa ventana, así que realmente está complicado por ese lado, pero va a ser un juego, yo espero, de un poquito mejor de calidad, no importa quién gane desde el lado baloncelístico, pero como quiera que sea, queremos que gane el mejor equipo allí y se decida en cancha, ¿verdad? Que es lo que uno siempre le gusta en este tipo de competencia. Sí, yo estoy seguro que va a ser así. Lo que realmente dudo mucho es que sea un juego intenso, o por lo menos que Uruguay va a intentar que no sea un juego intenso. O sea, por un tema básicamente de estilo de juego y de poner incómodo a Puerto Rico. O sea, de intentar, como fue el jueves pasado, pincharle la pelota, como decimos nosotros, para que jueguen, para que tengan que jugar más 5x5, para que no haya tantos ataques rápidos y eso, que Puerto Rico se siente más cómodo. Y bueno, y obviamente Puerto Rico va a hacer su trabajo de intentar cerrar a Batista, y bueno, y quien logre ejecutar mejor el plan seguramente va a ser un partido de detalles. No lo veo como un partido abierto, me parece que va a ser un partido que ojalá sea mejor jugado y con mejor nivel de básquetbol, mejores porcentajes, pero que seguramente va a tener un final cerrado como el de la semana pasada. Sí, porque realmente la estrategia de Uruguay, si los dejaban, le quitaban aire a la pelota, ¿no? Para que se pusiera. Sí. Pero le funcionó. Claramente el plan de juego pasó por allí. Sí. Y creo que hay un tema en Uruguay que no es menor y que quizá en algunos jugadores de Puerto Rico les juega a favor, que es que para nosotros y para toda esta generación, y bueno, y un par de anteriores, clasificar al Mundial sería algo histórico. Como motivación es positivo, también es una presión, porque Uruguay no ha jugado mundiales. Y bueno, y sacando el caso de España, Puerto Rico ha sido asiduo a los mundiales. Entonces creo que también ahí hay una diferencia, por lo menos nosotros lo vemos así, como que para Uruguay es una motivación extra, pero también llegado a un cierre de partido o algo, es una presión bastante grande para todo este equipo. Bueno, el poder hacer algo que hace muchos años no se logra. Ahora, por otro lado, el baloncesto en Puerto Rico es equivalente al fútbol en Uruguay. O sea que la pasión de la fanaticada es un poquito más alta, ¿no? Y Uruguay no ha ido a mundiales de baloncesto, pero ha ganado 2 de fútbol, ¿no? O sea que es un país exitoso. Sí, está claro que el deporte número 1 aquí es el fútbol. Por eso incluso, como les decía, o sea, haber llevado 12.000 personas es algo que no sucedía hace más de una década acá en Uruguay en un partido de básquetbol. En fútbol es algo absolutamente normal. Pero sí, o sea, para los propios jugadores, sí, obviamente se siente esa presión. Para los que estamos en el ambiente y sentimos el básquetbol como algo tan importante, sí, esa presión se nota. Y bueno, incluso todos estos días en Uruguay fue particular porque se habló mucho de básquetbol. Un poco también empujado por la inauguración del Antel Arena. El básquetbol estuvo mucho más en primera plana que otras veces, incluso en que otras ventanas clasificatorias.
Bueno, y dio mucho gusto. Ojalá y ese juego pudiera terminar empate y ambos equipos entren, pero desafortunadamente en baloncesto no hay. Ojalá puedan clasificar 4 de nuestra serie y sí. bueno, y lo sentimos por los compañeros de Dominicana y de otras selecciones, pero bueno, no depende de nuestra parte. Y ahora llegamos a la sección favorita de muchos, el Cleca Award. Ramu, ¿qué tienes para nosotros con el Cleca Award? Bueno, tengo 2 Cleca Award. Hay rumores de que alguien fue al mural en el Coliseo Roberto Clemente y empezaron a dibujar a Trevor Gaskins en el mural. Así que, gente, dejen el relajo, gente, por favor. Pues la puerca de final del juego de Panamá. Exclusivamente va a Puerto Rico. No, hay que hacerle algo, Paco. La próxima vez que llegue a Puerto Rico ya vas a ver que le van a dar una ovación. Standing ovation. Pero Gaskin había jugado muy bien ese juego. O sea, Gaskin... No, final. Yo pienso, Paco, nada más 3 de las muchas que uno puede decir, nada más 3 cosas que yo hubiese diferente. Se la puedes dar a Hicks, se la puedes dar a Cartel en el poste, se la puedes dar a Bicho. Tuvo el tiro abierto, el jump shot, y no lo tomó. O sea, de verdad. No hubo movimiento del balón. Fue como que voy a hacer esto, a ver quién está solo. No veo a nadie solo. Espérate, me quedé sin tiempo. Paco, cuando tú estás abajo, tú tienes que tener un lanzamiento con muchos segundos en el reloj en caso de que falles el primer intento y tengas opción a rebote ofensivo. Para mí eso es básico. Peor de los casos, tú tirabas con 5 o 4 segundos. En el peor de los casos, por ese tiro tuvo que haber llegado rápido y lo tuvo. El punto es que lo tuvo. Después del pick tuvo un jump shot disponible. De verdad que tremendo click en esa jugada. La realidad del caso es que el coach tiene que haberle dicho, me hiciste gastar 1 minuto de mi vida que no voy a recuperar, porque el coach tiene que haber dibujado una jugada que obviamente él no hizo, pero se lleva el primer Cleca Award de Ramos. ¿Y el segundo Cleca Award, Ramos? Hay que hacerle una estatua a Gaskin en Puerto Rico. Mira, el segundo Cleca Award en verdad es para mí, Paco, es para mí. En el Viernes Negro. ¡Eso es! ¿Qué pasó? Me compré una tablet. Ok. Me compré una tablet y la tengo ahí en casa. Y cuando estoy viendo el juego en el celular, yo digo, pero ¿qué clase de cleca? Teniendo una tablet de 11 pulgadas ahí, estoy viendo el bendito juego en un celular de 4 o 5 pulgadas. 4 o 5 pulgadas. De verdad que lo pensé. Me lo dediqué y lo dije mismito. ¿Qué clase de cleca soy? Bueno, con una tablet de 11 pulgadas viendo el juego en un celular pequeñito. Ramos, ¿estabas en tu casa? Sí, estaba en mi casa. Bueno, vamos a darle mi Cleca Award va para el Ramos, que en el 2018 no sabe que tú puedes transmitir de tu celular al televisor. Y puedes ver el juego en 40 pulgadas. Ahora te voy a devolver el Cleca Award. O a tu monitor de la computadora, como quiera que sea. Puedes hacer un casting. Haces un casting y lo ves en tu computadora o en tu televisor. Te voy a devolver el Cleca Award porque tenía a mi hijo viendo el televisor. Y eso es ley, tenía que ver su película, sus muñequitos, en lo que yo podía ver el juego. No me pregunte cuántos episodios vio de Paw Patrol, porque no los conté, pero... y de Grinch por ver número 7. Ay, Dios mío. Pero realmente... No, pero de verdad que el Cleca me lo merezco. Bueno, Ramos, esperemos que para el próximo, pues... los oyentes te lo acuerden antes del juego. Acuérdate la tablet. Hashtag Remember the tablet. Ramos la tablet. Ramos la tablet. Sí, así que Guillermo... Obviamente le agradezco tanto a Ramu, primero por haber participado en el espacio de Básquet Total, pero también por haber abierto esta puerta. Muchas gracias a ti también, Paco, por haberme permitido esta participación. Y bueno, y supongo que en un par de meses estaremos nuevamente en contacto, ya viviendo de cerca lo que va a ser esta final para todos. Así que... ¿Ahí vas a estar en Puerto Rico, Guillermo? Ojalá que sí, ojalá que se pueda. Todavía estamos muy lejos como para poder decirlo, pero bueno, por en vivo o a través de televisión e internet lo estaremos siguiendo seguro.
Bueno, pues esperamos que así sea y tienes las puertas abiertas tienes la invitación abierta para en febrero muchísimas gracias. Regreses aquí. 1.000.000 de gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, 1.000.000 de gracias. Le pedimos que por favor apoyen la página de Básquet Total si quieren estar enterados de todo lo que tiene que ver con el baloncesto en Uruguay, esas estrellas que están saliendo, cómo va con la selección. Sigan al ramo en Facebook y Twitter, todas las estadísticas del equipo nacional, un montón de análisis, los Facebook Live. Y con nosotros, favor de suscribirse a su canal de YouTube. También nos pueden seguir en Twitter o en Facebook, Clecas del Deporte. 1.000.000 de gracias y bendiciones.